el procurador anticorrupción de la República, el señor Gino Ríos Patio, bajo la lupa. El informe de Carlos Hidalgo. Adelante. Desde que en agosto de 2006 el abogado Gino Ríos fuera designado procurador para casos de corrupción, una estela de cuestionamientos ha rodeado su gestión. Cruzando a cada rato la frontera entre lo provocador y lo confrontativo, Ríos ha proyectado ante la opinión pública una imagen controvertida a la hora de emitir juicios respecto a los procesos que investiga. Lo que estamos denunciando aquí no son delitos contra el patrimonio, donde podría interesar el monto de lo sustraído, no. Son delitos de función contra la administración pública. Y bastante más taimada respecto a aquellos en los que él aparece como investigado. Pero era en abril, doctor, trabajaba con usted y era un proceso para usted. Eso sí desconozco, sinceramente. El jueves 14, la fiscal Juana Mesa Peña, titular de la Tercera Fiscalía Anticorrupción, le abrió investigación preliminar por el presunto delito contra la administración pública. En diciembre del año pasado, el programa Cuarto Poder descubrió que Ríos utilizaba al staff de abogados de la Procuraduría para tramitar su divorcio, así como vehículos oficiales de esa institución para uso personal. Seguramente, como le digo, es porque una situación de emergencia que ha tenido que ir a dejar un escrito. En estos momentos, la investigación corre por cuenta de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional. Sin embargo, no es la primera vez que el procurador Ríos afronta situaciones complicadas. En agosto de 2004, cuando postulaba al cargo de fiscal supremo, el consorcio Justicia Viva lo denunció ante el Consejo Nacional de la Magistratura por plagio. En efecto, ese año, Justicia Viva recogió la denuncia del abogado Roberto Pereira Chumbe, actual primer defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo. Hojeando un ejemplar de la revista bibliotecal del Colegio de Abogados de Lima de marzo de 2003, Pereira descubrió que el texto La aplicación del principio non bis in idem en el derecho penal y disciplinario, firmado por Ríos, tenía fragmentos enteros de un texto suyo aparecido 2 años antes en el libro Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Como se puede apreciar, el texto original en las páginas 279 y 280 dice: de esta manera, el poder punitivo, ahora exclusivamente del Estado, también tuvo que someterse al principio de división o separación de poderes, asignándose la determinación de las conductas sancionables y las correspondientes sanciones al Poder Legislativo, bajo la fórmula del principio de legalidad, mientras que la imposición de tales consecuencias jurídicas correspondían exclusivamente al Poder Judicial. En la página 116 del texto de Ríos se lee exactamente lo mismo. El artículo del procurador está plagado de párrafos del texto de Pereira. En otra parte, Pereira sostiene: en los actuales ordenamientos constitucionales, el principio de separación de poderes aún mantiene su vigencia y sigue constituyendo un importante parámetro de interpretación de la organización del poder. Ríos le rinde tributo copiándolo. En otros momentos, el procurador es más sutil. Parafrasea fragmentos del texto de Pereira en lo que se denomina texto de plagio inteligente. Prensa Libre logró ubicar al defensor adjunto Pereira para conocer su versión de los hechos. Quisiéramos conversar con usted respecto a esta denuncia que presentó contra el procurador Gino Ríos sobre un supuesto plagio de textos suyos. Bueno, yo pediría no declarar sobre ese tema, me disculpa, por favor. Si bien se excusó de declarar, aceptó una conversación fuera de cámaras. En junio de 2003, Pereira remitió una carta al comité editorial de la revista bibliotecal del Colegio de Abogados, donde mostraba su indignación por el plagio. La única respuesta que obtuvo fue una carta de Ríos al Colegio de Abogados en la cual solicitaba consignar la autoría de Pereira a través de una fe de ratas en el siguiente número de la revista. Sin embargo, también en marzo de 2003, Ríos publicó su libro El principio non bis idem desde el derecho penal y disciplinario, el mismo que puede encontrarse en internet. En la obra, Ríos reproduce el artículo entero que copió de Pereira, sin especificar las erratas planteadas a la revista. Solo coloca el nombre de Pereira Chumbe en la bibliografía, al final del texto. El caso fue una clarinada de alerta para el Consejo Nacional de la Magistratura, que no lo nombró como fiscal supremo a pesar de que era el único postulante ese año. Anteriormente, en los años 2002 y 2003, postuló para vocal supremo y tampoco fue nombrado. Tratamos de comunicarnos con el procurador Ríos, pero fue imposible. Con el procurador Gino Ríos, por favor. ¿De parte de quién? Carlos Hidalgo, de Prensa Libre. En estos momentos no se encuentra el doctor, está en una reunión. ¿Sabe qué hora podría hablar con él? Calculo en un par de horas. Y así, el actual procurador para los casos de corrupción de este y el anterior gobierno fue acusado de plagiario. Antes, ya se enfrentó con el expresidente Toledo, con su esposa Obdulia Gildemeister en un enrevesado proceso de divorcio y con cualquiera que no gozara de sus afectos. Ahora afronta una delicada acusación en el Poder Judicial.
Y hemos recibido una comunicación a las 18:48 de la tarde del procurador Gino Ríos, casi las 7 de la noche, cuando la nota ya estaba terminada, en la cual nos dice básicamente que lo que estamos poniendo al aire, este asunto sobre el plagio, es un refrito. Y dice en el párrafo pertinente, sobre el particular, me permito recordar que dicho tema fue aclarado en su oportunidad en el año 2002. Un poco extraño, porque en realidad es en el 2003, sus cartas son del 2003. Y nuevamente en los primeros días del mes de septiembre del 2006, en la conferencia de prensa que se realizó en el auditorio del Ministerio de Justicia, con motivo de asumir el cargo de Procurador Público ad hoc, oportunidad en la cual se comprobó que el libro consultado consta en la bibliografía que aparece al final de mi obra. Sí, pero no hay una comilla, ni una nota a pie de página. Inclusive mostrado la carta que cursé en el año 2002, de nuevo hay un error, es el 2003, al autor del libro citado, explicándole el asunto y dándole las satisfacciones del caso, lo cual fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Bueno, ampliamente cubierto por los medios de comunicación, la verdad que nosotros no lo recordábamos, pero nos pareció pertinente recordarlo esta noche. Y en realidad colocar en un libro, al final del libro, como nota dentro de la bibliografía, a un autor más, no exonera del hecho de haber copiado párrafos enteros, páginas enteras de un artículo y luego de un libro recogido, que recoge también exactamente lo mismo, los mismos párrafos, las mismas páginas. Esto no es correcto y la ministra de Justicia, que había asumido recién el cargo en diciembre, nos dijo que estaba en evaluación el caso de este procurador. Esperemos que esto sirva para refrescarle la memoria a la ministra y que continúe pues en evaluación y que finalmente se llegue a una conclusión sobre la conducta del procurador del país, que tiene que luchar contra la corrupción. Este no es cualquier funcionario, es un funcionario dedicado a luchar contra la corrupción y a acusar en el Perú a todos aquellos funcionarios públicos que sean corruptos, y como lo dice él mismo en su carta, está ejerciendo la defensa en 185 casos. Pues más le vale que esos 185 casos al Estado peruano los conduzca una persona que no ha plagiado jamás ningún artículo de otro colega. Aun cuando efectivamente en el año 2003 envió una carta al Colegio de Abogados de Lima señalando que en el siguiente número pusieran una fe de ratas. No, pues no había puesto las comillas, no había puesto la nota de página, no había puesto nada. Y además, en un libro que publica en la misma época, comete el mismo error. Muy extraño. Vamos a dejar este tema y vamos a ir a la pausa para hablar de un incidente, ayer en realidad, en la frontera marítima entre el Perú y Chile. Un buque pesquero que tenía 16 tripulantes fue detenido por la Armada chilena y conducido a Arica, justamente en la zona de conflicto. Los pescadores habían echado ya sus redes y se detuvo la maniobra pesquera y se les condujo a puerto. El ministro de Defensa, Antero Flores Arauz, está esta noche con nosotros para hablar de este incidente. Volvemos.